Buenos días, estudiante de toma de decisiones y proceso de negociación. Eh, Hoy vamos a introducir este video que irá acompañado de la clase en PowerPoint, más los trabajos y los temas que va a abordar mi colega, la profesora Ana Taborga, con esta unidad 2 del programa. Esta unidad nos introduce en el análisis de la toma de decisiones a partir del enfoque tradicional que podemos identificar como la definición de la situación por el actor. O sea, es el actor, en este caso el estadista, quien define la situación frente a la cual se va a tomar una decisión. ¿Desde dónde partimos desde el punto de vista de la evolución analítica de la toma de decisiones? Y esto parte de la revolución behavioralista en los Estados Unidos, que seguramente la profesora Taborga le va a hacer algunos comentarios al respecto. Esta revolución que abarcó todas las ciencias sociales, es una revolución del pensamiento norteamericano, que abarcó todas las ciencias sociales de los Estados Unidos, enfatizó también la necesidad de estudiar la política, especialmente la política democrática, es decir, la política de los sistemas políticos o del sistema político democrático de los Estados Unidos, pero hacerlo de una manera científica. Pero el estudio de la política debía ser, ante todo, empírica. Y esta es, como ustedes saben, es una de las características del pensamiento sobre asuntos internacionales de manera general en Estados Unidos. En el enfoque behavioralista, la política democrática es analizada como la interacción, el ajuste de intereses recíprocos entre diversos grupos, cuya pluralidad garantiza el funcionamiento democrático de la política. Y al Estado le corresponde un papel regulador marginal. El modelo del actor racional representó esta visión científica de la política en las cuestiones de política internacional o de política exterior. En este modelo, el concepto de interés nacional juega un papel central en el análisis, porque es el concepto de interés nacional el que justifica determinada opción de la decisión. Es decir, que partimos de un enfoque o de un modelo clásico, el actor racional, que es quien define la situación a la que se debe dar respuesta. El modelo se basa en la imagen del actor racional del estadista, descrito por Hans Morgenthau. Este modelo dominó los análisis de la toma de decisiones en política exterior en los Estados Unidos desde 1948 y es el mejor ejemplo de la tradición realista en la teoría de las relaciones internacionales. Hay tres características que identifican a este modelo. La primera es que el estadista tomaba la decisión considerando la mejor opción posible. La segunda es que el estadista conocía toda la información para tomar la decisión. Y la tercera es que la decisión se tomaba en un marco secreto que fue denominado como la caja negra. Es decir, los análisis no podían incorporarse a esa caja porque esa caja estaba fuera de la capacidad, ¿no es cierto?, de acceso de analistas externos. La razón es que
la política internacional era una cuestión, era un asunto que competía al estadista. Y este estadista, de acuerdo al interés nacional, tomaba la mejor decisión. Ahora, ¿qué sucedió para que este modelo, que estaba sostenido en una modificación radical de cómo se interpretaba y se estudiaba, o se abordaban los estudios de las ciencias sociales, incluyendo la política, ¿qué ocurrió para que este modelo, que fue absolutamente dominante en los estudios y los análisis de relaciones internacionales, posteriormente fuera cuestionado y paulatinamente dejado de lado? Los estudios internacionales posteriores cuestionaron el concepto de interés nacional por sólidas razones. Lo que sucedió es que al cuestionar el concepto de interés nacional, que era la columna vertebral de este modelo del actor racional, deterioraba inmediatamente las características, la metodología y los fundamentos del modelo. Entre las críticas, los cuestionamientos que se le hicieron al concepto de interés nacional, críticas muy sólidas, yo voy a hacer referencia a unas 3 o 4. Ustedes verán en el PowerPoint que yo he seleccionado varias de esas, a partir especialmente de la bibliografía que se acompaña para esta unidad, de Alexander George, y particularmente desde el enfoque también que nos interesa muchísimo a nosotros, el aporte de Luciano Tomasini. ¿Cuáles son esas críticas muy rigurosas que se le hicieron al concepto de interés nacional? La primera es que el concepto de interés nacional confunde el interés nacional con el poder. La segunda es que el interés nacional no expresa ni representa todos los intereses de una sociedad y no representa todos los intereses que son distintos, porque distintos son también los sectores de la sociedad. Otra de las críticas es que el concepto de interés nacional supone una clara distinción entre la política interna y la política exterior, cosa que en la realidad de la política no existe, y tal como nosotros lo vamos a ver con los modelos siguientes, prácticamente es desde lo interno que se puede entender la respuesta que el Estado dará a través de sus agentes al sistema internacional. Entonces, el cuestionamiento del concepto del interés nacional, que sostenía todo el andamiaje del modelo del realismo clásico, terminó por deteriorarlo, por menoscabarlo, y luego sería dejado de lado en los Estados Unidos. A partir de esas críticas, los estudios internacionales en lo que se refiere a la política exterior y la toma de decisión avanzaron. Y Graham Allison, a fines de los años de 1960, desarrolló un esquema de análisis en el que agregó 2 modelos al anterior modelo clásico. Agregó un modelo que denominó de proceso organizacional o de las organizaciones y un modelo de política burocrática. Así entonces, en toma de decisiones, pasaron a identificarse 3 modelos de análisis para comprender el proceso de adopción de una política o el proceso de una decisión. Y así fue entonces como quedaron establecidos el modelo del actor racional, el modelo del proceso organizacional y el modelo de la política burocrática. No obstante, como sucede también en otros aspectos de los estudios internacionales,
debemos recordar que estos modelos, estos tres modelos, están basados en la experiencia y en los estudios de política de los Estados Unidos, que tienen una gran diferencia con nuestros países. ¿Por qué? En primer lugar, porque nuestros países no tienen esa experiencia de la inserción internacional que tiene Estados Unidos como una gran potencia mundial. En segundo lugar, que nuestros países no se enfrentan a decisiones de crisis que impliquen el riesgo de un conflicto. La única diferencia nuevamente es con Argentina, por el caso de la Guerra de las Malvinas, que en su proceso de toma de decisiones lo hizo mal. Y Cuba, que ha logrado sobrevivir al desafío permanente de los Estados Unidos. En nuestros países, las decisiones siguen quedando circunscritas a lo que en el viejo modelo se denominaba la caja negra. Prácticamente no existen estudios sobre los procesos de toma de decisiones en nuestros países, porque nuestros procesos son poco democráticos, en el sentido de que están cerrados a la participación de otros actores fuera del gobierno, e incluso muchas veces cerrados a miembros del propio gobierno. No son públicos, es decir, que la sociedad, a través de los medios de comunicación, no tiene acceso a la información sobre la decisión. Y por último, lo más fundamental, es que en nuestros países las decisiones de política siguen justificándose bajo el principio del interés nacional. Y esto es delicado, porque por una parte, apelando al concepto de interés nacional, se justifican no solo decisiones hacia el futuro, sino que también se justifican las decisiones del pasado. Y desde ese punto de vista, entonces, en el marco de sistemas que no están consolidados democráticamente, que son abiertos a la sociedad, tanto desde el punto de vista del estudio como de los medios de comunicación, el acceso a la información, el concepto del interés nacional sigue siendo muy conveniente para nuestros países. Pero para el caso de la política democrática en los Estados Unidos, el concepto de interés nacional, como decía al comienzo, fue muy cuestionado y esto llevó entonces a que el modelo fuera abandonado.